En la cadena SER, La Hora Extra. Con Dani de la Fuente. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra. ¿Qué es hoy el español en el mundo? Una lengua de progreso, de diversidad, de modernidad, de luz, de brillo, de talento, y una lengua que pelea por la igualdad, por la accesibilidad y por una visión de la sociedad que mejore a través de la cultura y a través de ese cuidado del lenguaje. Es Ignacio García, director de Voces de la Lengua, que les contaremos al final del programa y que nos invita a hacer un recorrido escuchando los diferentes acentos del español. La riqueza del español en sus acentos es algo que reivindicábamos en el último Congreso de la Lengua en Cádiz. El español vive hoy un boom gracias sobre todo a la música latinoamericana, pero también por el boom de la literatura, que trae nuevas voces y rescata otras silenciadas durante mucho tiempo, como nos recordaba la semana pasada la chilena Isabel Allende, las voces de las mujeres. Las mujeres en América Latina que eran escritoras habían sido sistemáticamente ignoradas o silenciadas. Y de pronto se dio cuenta la industria del libro que existía un mercado muy fuerte de mujeres lectoras que querían leer libros escritos por mujeres. Y se fue abriendo como una flor el campo para las mujeres. Y hoy día hay tantas escritoras, buenísimas casi todas, como escritores. Eso no era así antes, hace 40 años. Hace 40 años la argentina Mariana Trabacio era una adolescente que bebió de todos esos escritores y hoy es una de las voces más personales de las letras latinoamericanas. Hoy, gracias al trabajo de las editoras independientes, se está permitiendo ampliar muchísimo más, ¿no? El campo literario y eso creo que también permite esto tan poliédrico que se está dando, que son tantas voces, ¿no? Muchas más voces, todas potentes, muy diferentes, cada una en su búsqueda estética. Entonces nosotros lectores agradecemos profundamente esa diversificación que tenemos hoy en la literatura contemporánea. Yo me fascino con la lectura literaria a los 13 o 14 años de la mano del boom. Yo tengo ahora 56 años, entonces exactamente en el 82 le dan a García Márquez el premio Nobel. El año anterior mamá había aparecido en casa con los 2 primeros libros que yo leo de literatura latinoamericana, o sea, mejor dicho, de literatura escrita en español, es decir, en mi lengua madre, porque yo me crié en Brasil y hasta entonces solo leía en portugués y en francés, literatura generalmente mediada por traducciones. Entonces, cuando yo llego a encontrarme con mi lengua madre en forma de literatura, es de la mano de Vargas Llosa, La Casa Verde y 100 años de soledad de García Márquez, lo primero que leo. Y yo creo que ahí me deslumbro porque fue el encuentro con mi lengua madre en formato literario. Es cuando empiezo a leer subrayando, con los ojos fascinados. Entonces, claro, toda mi adolescencia fue leer esto. García Márquez, Vargas Llosa, Rulfo, Carpentier, Carlos Fuentes, José Donoso. Para mí era una fiesta leer eso, ¿no? En ese momento, cuando yo tenía 13 o 14 años. También mucha poesía, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni. Bueno, y después uno va teniendo a lo largo de sus caminos lectores distintos deslumbramientos, ¿no? Pero ese fue mi punto de partida. Mariana ha regresado al cuento después de unas cuantas novelas, después de unos cuantos cuentos, debuta en la novela la colombiana Lina María Parra Ochoa. Yo a Mariana Enríquez la admiro profundamente y creo que llegó como en un momento muy bacano, como por lo menos yo ya había publicado mis libros de cuentos donde también hay todos estos temas, pero leerla fue como un espaldarazo, como ve si se puede hablar como con un hablado muy regional y si se puede hablar de brujas y de todas estas cosas y hágale. Entonces, pero también hay un montón de otros referentes y me gusta mucho justo leer a todas estas escritoras latinoamericanas que vuelven a apostar por el cuento sin esta idea de que el cuento es menor que, y que hay como una gran diversidad de voces latinoamericanas, de mujeres y de hombres también, pero es brutal como encontrar este momento. Antes de llegar a este momento, vamos a recordar esos años históricos para la literatura en español. Los años 60, que fueron convulsos políticamente en Europa, pero sobre todo en América Latina. La movilización social e intelectual surgió a la vez que un grupo de escritores de países como Argentina, México, Colombia o Perú revolucionaban el lenguaje y las historias desde puntos de vista completamente diferentes. El boom tan manoseado y citado dio obras como 100 años de soledad, La ciudad
ciudad y los perros, La muerte de Artemio Cruz o Rayuela. La amistad entre Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes se consolidó a través de sus libros y de sus cartas. Ahora la editorial Alfaguara recoge un volumen de estas misivas que nos permiten acceder a la relación personal que se forjó entre ellos y a una identidad literaria latinoamericana por encima de las identidades nacionales, construida con la Revolución de Cuba como centro. De hecho, será Cuba quien acabe con esa amistad. Las cartas del boom con Laura Martínez. Antes de Internet y las redes sociales, la comunicación personal se establecía a través de cartas. La correspondencia epistolar constituye un género literario que nos muestra las relaciones que se han ido forjando entre numerosos escritores a lo largo de la historia. Virginia Woolf con Catherine Mansfield, Hannah Arendt y Mary McCarthy, Carmen Martín Gaita y Juan Benet, o los grandes literatos del boom. Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez se conocieron en el año 67 en el aeropuerto de Caracas. Sin embargo, ya se habían conocido antes, no en persona, pero sí a través de sus cartas. Ese fue el inicio de una gran amistad que tuvo un enigmático final. Sobre ella escribió hace unos meses Jaime Bailey en Los Genios, publicada por Galaxia Gutenberg, y sobre ellos y otros coetáneos se centra una recopilación de cartas editada por Alfaguara. Nos conocimos al llegar en el aeropuerto, llegaba de México y yo llegaba de Londres y nos conocimos ahí en el aeropuerto. ¿Sí? ¿Allí mismo saludasteis así o os presentó alguien? No, habíamos tenido ya contacto antes por carta, nos habíamos escrito porque nos habíamos leído mutuamente. Sí. Y yo leí en ese viaje, leí 100 años de soledad, que estaba recién publicada, que me impresionó mucho, por supuesto. La editorial publica la correspondencia que mantuvieron los 4 nombres principales de este movimiento literario que nació en los años 60 en diferentes países y que presentaba muchos nexos en común entre sus integrantes, vinculaciones culturales, geográficas y también políticas. El boom nace al calor de la Revolución Cubana del año 59 y su posterior impacto en todo el continente latinoamericano. Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa son los autores que firman estas cartas. Yo creo que sería muy grave para los latinoamericanos caer en el pecado de orgullo y he visto ya algunos signos de eso. Eso que se ha llamado boom ha sido tan ensalzado, tan puesto en un primer plano, que ha creado en algunos escritores consagrados y en otros que no lo son, pero que están haciendo su trabajo, una especie de sentimiento de triunfo previo, es decir, que el hecho de ser guatemalteco, argentino o mexicano es ya un título de superioridad literaria. El boom se planteó con un espíritu de renovación y con referentes cercanos como Jorge Luis Borges. Los protagonistas de este movimiento, todos nombres masculinos, publicaron a lo largo de una década algunos de los títulos fundamentales para entender esta eclosión: 100 años de soledad, Cambio de piel, Rayuela o La ciudad y los perros. Mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargas Llosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente que se las pasó de mano en mano y los editores que no son tontos y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. En esta antología de 205 cartas reunidas por sus respectivos biógrafos y editores, el lector se convierte en testigo de una amistad contada en primera persona por sus protagonistas, de un diálogo entre fechas, autores, novelas y anécdotas, relaciones que tuvieron lugar en un momento histórico determinado y a través de las cuales se deja ver una identidad latinoamericana común, a pesar de estar escrita en países diferentes como lo son Colombia, Argentina, México o Perú. Mariana Trabacio, no te voy a saludar con la mano, no vaya a ser una mano blanda, y qué feo que te saluden así, dándote la mano como si te dieran un pedazo de carne amputada. Bienvenida a La Hora Extra. Muchísimas gracias, Dani, por el convite, es un placer estar hoy aquí contigo. Es un placer recibirte y leerte. Mariana es licenciada en Psicología, que eso es importante, es escritora, magíster en escritura creativa, que también es determinante. Mariana ha publicado libros de relatos, los premiados Cotidiano y Cenizas del Carnaval, y también
también novelas, como Si existiese el perdón y Quebrada. Mariana nos trae Ahora me verás caer, con la editorial Las Afueras, otro conjunto de cuentos protagonizados por mujeres. Y la primera pregunta que te quería hacer, Mariana, es ¿por qué has vuelto al relato corto, al cuento? ¿Qué te aporta a ti? ¿Y qué tiene también este género que cada vez apuestan por él más escritoras, sobre todo latinoamericanas? Bueno, yo no sé bien si es porque en Argentina hay una tradición cuentística tal vez un poco más larga o porque allá el cuento es un género más, como digo, se lee bastante, ¿no? Y bueno, en mi caso soy gran lectora de relatos, me encanta, como de novelas, como de poesía, ¿no? Es decir, todo lo que conforma la literatura me atrae infinitamente en sus distintos formatos. Para mí siempre, más allá del género, es una cuestión de escritura, de texto, ¿no? Hace poco estuve en la Biblioteca Nacional de Argentina en una mesa justamente donde nos convocaban a narradores para hablar de poesía, por ejemplo. Y estábamos diciendo que, bueno, que hoy más que nunca hay una hibridación de géneros, ¿no? Se encuentran libros que por ahí se promocionan como novelas, pero de golpe son ensayos mezclados con poesía, con relatos, ¿no? Y conforman una unidad textual. En el caso de Me verás caer, de hecho, yo no lo pensé tanto como un conjunto de relatos, sino como una serie de historias que de hecho se van hilvanando, ¿no? A lo largo del libro y que terminan componiendo tal vez una familia de mujeres, ¿no? Un poco bizarra, un poco rara, pero... El primer cuento se titula Cansadas. Es un aviso a navegantes. ¿Estamos cansadas todas? ¿Lo están las mujeres de tus cuentos? Porque unas padecen insomnio, otras toman ansiolíticos, algunas sienten el peso de la culpa. Yo creo que la humanidad está cansada, ¿no? Por lo menos para mí el siglo XXI está siendo una especie de vorágine muy, muy grande, con una zapping mental constante, ¿no? Con esto de las redes, el celular, el WhatsApp y todo esto, que bueno, termina siendo un poco cansadora en términos de que no nos dejan reposar, ¿no? Se está perdiendo la noción del reposo. La lectura, por ejemplo, esto que tan generosamente hiciste, Dani, que fue leer el libro para juntarte conmigo a conversar, que me encantó. Es algo que me fascina. Bueno, implica el reposo, ¿no? La lectura implica poder reposar. Entonces, bueno, creo que esto cansa en general. En relación a las historias estas, son historias tal vez de mujeres que vienen arrastrando una cierta edad, digamos que no son jóvenes, no son mujeres nacidas en el siglo XXI, sino tal vez en el siglo XX. Y yo creo que hay un cansancio de aquellos mandatos que nos venden y nos vendían, ¿no? A todos en general. Si haces esto, bueno, y comieron perdices, como era, y fueron felices, ¿no? Sí, fueron felices y comieron perdices, sí. Yo creo que esto es como una refutación de las perdices de los finales de los cuentos de hadas, tal vez. ¿De dónde surgen estos personajes femeninos? ¿Cuánto de la Mariana psicóloga te ayuda a construirlos, a entenderlos, a escuchar a estas mujeres? Pues es que en general cuando recurro al relato me pasan dos cosas. Digo, como para diferenciar el proceso de escritura en relación a las novelas, ¿no? Hay algo de la urgencia, hay algo que necesito decir, o algo que necesito más bien explorar en el papel. Y dentro de los cuentos hay uno que nace de una anécdota que me contaron, que es el que está en el medio del libro, se llama Rosas Buenas. Es una anécdota que a mí me cuentan y es tremendo, ¿no? A mí me partió tanto el alma esa mujer, por esa ilusión que se forja en un momento y que es rápidamente devastada, ¿no? Me dio mucha pena. Entonces siempre quise escribir, por ejemplo, esa anécdota y nunca encontraba ni el momento ni dónde. Cuando empecé el libro, que fue escrito de corrido, sin ningún tipo de... Es decir, uno atrás del otro, con lo que iba surgiendo de uno hilvanaba el siguiente. Bueno, ahí me acordé de esto y dije, esto va acá, esto tiene que ver con estas mujeres, ¿no? Entonces, Borges decía que la creación poética es misteriosa, reducirla a una serie de operaciones del intelecto no es verosímil, ¿no? Muchas veces en un proceso creativo cualquiera vos después querés explicar qué hiciste, pero es bastante complejo, porque en realidad, sobre todo si te dejás, ¿no? En cualquier proceso, digo. Así que, bueno, estas historias se fueron medio hilvanando solas. Yo siento a veces que voy un poquito atrás de los personajes, ¿no? Y El río tan manso comienza con una cita de Marguerite Duras. Para siempre, él no sabe qué es para matarla. Casarse, dice él, aún no sabe qué es para matarla. Has escrito mucho sobre masculinidad tóxica, sobre hombres violentos, rencorosos, vengativos. ¿Qué queda de esa toxicidad en estos relatos donde los hombres marcan el devenir de estas mujeres, pero están de cierta manera
ausentes físicamente, ¿no? Sí, que es curioso porque es esa ausencia que hiere, ¿no? Es una ausencia que mueve los acontecimientos en algunos casos y sin embargo no están en efecto, ¿no? Es curioso eso. Pero eso se fue dando así, porque son mujeres que reflexionan respecto de cómo llegué acá. Yo creo que hay una etapa de la vida donde uno hace a los 20, te pones a hacer, ¿no? Y hay un punto de la vida cuando el horizonte ya no lo tenés tan lejos, ¿no? Está un poco más cerca, donde vos parás, mirás para atrás y te preguntás qué fue lo que he hecho, qué voy a hacer con lo que me queda. Y es un punto de inflexión, pues yo creo que todas estas mujeres están en un momento de inflexión, un punto de inflexión en sus vidas, donde bueno, con lo que has hecho y con lo que tenés, lo que quedó después de lo que hiciste, tenés que mirar hacia dónde vas y qué vas a hacer con lo que queda, ¿no? Con lo que resta. Yo creo que son mujeres más bien preguntándose en ese momento de la vida, ¿no? Cada una a su manera, con sus posibilidades psíquicas también, ¿no? Sus recursos. Creo que esto que me dices tiene que ver con la siguiente pregunta que iba a hacerte, y es si eres una persona nostálgica, porque es cierto que estas mujeres llega un momento de su vida donde precisamente por ver a lo mejor ese horizonte o ese futuro más próximo, miran al pasado, ¿no? Hacen una reflexión sobre lo vivido, y no sé si el ayer siempre fue más brillante y ese futuro... Pues que todo tiempo pasado fue mejor. Eso es, y ese futuro, además de incierto, no invita a pensar en un... y comieron perdices y vivieron felices, ¿no? Exacto. A ver, sí, yo creo que son mujeres, ¿sabes qué siento? Pero te lo digo después de haberlo escrito y tratando de dialogar, ¿no? Con esto. Creo que son mujeres que es como si ellas dijeran, íbamos a ser felices, ¿no? Hay un, por ejemplo, el ¿Dónde está Montes?, la mujer de ese cuento que... y bueno, y nos casamos felices, ¿no? Y el vestido, y era como, había una ilusión. Estaba la vida por delante y la ilusión de que íbamos a trazar la vida de modo de tener una felicidad, ¿no? Como si tal cosa fuera posible, pero había esa ilusión. Yo creo que son mujeres que llegan a una altura de la vida donde asumen que eso no era más que un globito de colores que se les había vendido y que con lo que son ahora tienen que ver cómo hacen para seguir, ¿no? Cómo van pudiendo. Y por ahí cuando Elena y Blancanieves se encuentran en el río, empiezan a divertirse un poco a su manera, ¿no? Como pueden, pero bueno, como siguen adelante. En todo caso no son mujeres que descubren, ay, nos mintieron, no íbamos a ser tan felices, ¿no? Y que entonces se quedan tiradas en la cama, sino que salen a hacer algo de todos modos, ¿no? El paisaje y los espacios son un personaje más aquí en la novela. Creo que también en tus anteriores novelas, esa naturaleza indómita, aquí lo es el agua, la lluvia, el río, el mar. ¿Qué relación tensa, me atrevería a decir, tienen los personajes de tus historias, estas y otras, con el agua? ¿Hay algo de realismo mágico ahí? Qué linda pregunta, Dani, hermosa. No lo sé, porque como te contaba, no es algo que haga de modo consciente. Sí necesito que haya, a ver, cuando uno vive en una urbe, el cielo lo ves como cuadraditos, ¿no? Mirás para arriba y son rectangulitos de cielo. Cuando vos te acercás al río, al mar, al campo, normalmente eso se ensancha, hay un horizonte, vos ves el cielo todo entero, ¿no? O más entero. Pero al mismo tiempo eso te da una cierta intemperie mayor, la urbe en ese sentido también te protege más, ¿no? Entonces a veces ese acercamiento a lo natural, a la naturaleza, al mar, al río, a la posibilidad de ver algo de eso, incluso una tempestad, tiene que ver con dejar al personaje un poco más a la intemperie, ¿no? A desnudarlo un poco más, a descobijarlo un poco, a ver qué es lo que siente en el fondo, ¿no? Hay mucho de cuidados, los cuidados en la familia, sobre todo entre mujeres, relación madre e hija, y de herencias familiares, ¿no? Desde esa cartera a la que nos aferramos de la madre, voy a leer ese trabajo que heredó de la madre, ese linaje de resignaciones. Sí. Hay mucho de herencias familiares y de relación y cuidados entre madres, hijas, madres. Es que yo creo que estamos todos, todo el tiempo peleándonos con los mandatos familiares, sociales, culturales, ¿no? Y tratando de encontrarnos con el deseo. Muchísima gente muere sin haberse preguntado yo qué quería, ¿no? Hay una investigación de una enfermera norteamericana, que ahora se me va el nombre, que trabajaba con enfermos terminales y se les dio por hacerles una entrevista a cada uno, preguntarles, bueno, ¿qué te hubiera gustado? ¿Cómo llegas a este...? ¿No? Como... Y a mí, yo hubiera, ¿no? Él hubiera, me hubiera gustado, hubiera querido. Ya es tarde, ¿no?
Entonces, también la pregunta por el deseo implica muchas veces el rompimiento, la ruptura de muchos mandatos que nos lo dan con la leche, ¿no? Viene dado. No solo digo por la familia, sino también por la cultura, ¿no? Entonces tenemos que lidiar todo el tiempo, es una batalla muy grande, ¿no? Entre lo que deseamos hacer, lo que podemos hacer, lo que debemos hacer. Y eso está muy presente en todas nuestras vidas todos los días, me parece, ¿no? Pues muchas gracias por haber estado en La Hora Extra. Dani, gracias a vos por tu simpatía, tu generosidad infinita. Gracias por el convite. Matita Pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira. Seguimos en Argentina con otra publicación de esta temporada que nos ha llamado la atención, Cuando nadie nos nombre, la segunda novela de Luciana Sousa, una de los mejores escritores latinoamericanos menores de 39 años para el AI Festival. Ana regresa a su pueblo 10 años después, su abuelo ha muerto y su abuela le pide ayuda para morir. Editada por Tusquets, relata la vida en un pueblo de La Pampa, los vínculos familiares quebrados por lo no dicho y el combate entre la memoria y el futuro. Con la escritora argentina ha hablado Laura Martínez Santamarina. Cuando nadie nos nombre es la segunda novela de la periodista escritora argentina Luciana Sousa, un retrato íntimo y familiar, una postal dedicada a las raíces, al pasado y a la memoria que nos personaliza. ¿Cómo se recupera la familia después de la pérdida? ¿Qué supone el regreso al hogar? La historia surge a raíz del fallecimiento del padre de Sousa y abre todo un diálogo con las tradiciones, la cultura y las relaciones intergeneracionales dentro del núcleo familiar. Necesitaba seguir en esa conversación sobre la muerte, sobre el fin de la vida, sobre los vínculos familiares y ese fue el puntapié inicial y la inquietud inicial. Después, por supuesto, la novela tomó su propio rumbo, su propia identidad, los personajes se conformaron y en ese sentido creo que el resultado es algo muy distinto a mi experiencia. En esta vuelta al origen, una mujer regresa al hogar donde nació, un espacio que la propia autora define como el paisaje sonoro de mi infancia, un lugar seguro que permanece estable cuando todo en ella ha cambiado. Las personas que hoy ocupan la casa han envejecido, el paso del tiempo pesa y obliga a enfrentarse a situaciones difíciles de cambio y ausencia. Me pareció bastante importante apoyarme en el aspecto sensorial, en la percepción sobre las distintas sensaciones que genera esa vuelta, ¿no? Ese regreso, tanto al lugar, al pueblo y a la casa como a ese pasado, ¿no? O sea, como entender que también esas escenas de infancia tienen una superficie y esa superficie tiene olores, tiene sabores, tiene dimensiones, tiene colores. Una historia generacional y sensitiva que pone en diálogo a hijas, madres y abuelas. 3 momentos vitales que interactúan con el tiempo de formas muy distintas. Cuando nadie nos nombre teje un vínculo entre el pasado y el presente. Es una lectura positiva para poder enfrentar mejor los miedos que florecen inevitablemente por un futuro incierto. Luciana Sousa habla de la muerte como una decisión propia. Yo estoy convencida de que es un tema próximo a, digamos, que luego, por lo menos en Argentina, fue muy reciente la sanción de la ley del aborto y se dieron discusiones alrededor de las decisiones de los cuerpos y creo que vamos hacia cada vez más discusiones que tengan que ver con la toma de decisión, ¿no? La toma de decisión sobre la vida. Estos personajes piensan en la muerte como un manual de instrucciones, la muerte como un latido que recorre la narrativa pero que nunca se presenta como un protagonista, sino que se naturaliza y cobra distintas formas en función de quién habla. La figura que enlaza la ficción con la realidad en cada uno de nosotros. La idea de incorporar la muerte a la vida para mí me resulta muy atractiva porque de alguna manera es la posibilidad de darle mayor fuerza a esa vida, ¿no? De darle como mayor significado y a la vez de entenderlo como una zona, ¿no? Además, lo no dicho, los vínculos y el silencio que se teje poco a poco como un nuevo lenguaje son las herramientas que emplean los protagonistas de Sousa para comunicar y crear esa atmósfera tan singular que emanan cada una de nuestras familias.
Cuando nadie nos nombre es una historia familiar marcada por los silencios. También el silencio y los secretos, la muerte y el duelo, o la herencia y la memoria, atraviesan las páginas de La mano que cura, el debut en la novela de la colombiana Lina María Parra Ochoa con la editorial Tránsito. Una historia de mujeres, poderes, superstición y brujería. Lina María Parra Ochoa, bienvenida a La Hora Extra, la cadena SER. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Muy contenta de estar acá. Eres cuentista y ahora debutas en la novela La mano que cura con la editorial Tránsito. ¿Por qué has querido dar este salto? Mira, yo no lo pienso como que sea un salto, sino que esta historia yo la tenía hace mucho rato pensando y estaba pidiendo más espacio, porque yo sigo escribiendo cuento y creo que ambos géneros, pues, o ambas maneras tienen sus retos y para mí tienen sus gustos, pues, pero esta historia en particular necesitaba más espacio. Una de las hijas de Soledad, una de las mujeres protagonistas de la historia, se llama Lina. Utilizas la primera persona para hablar de ella. No sé si hay algo de autoficción en esta historia o algo de ti en el personaje de Lina, que por otra parte es muy común que los que debutáis en la novela lo hagáis con algo de autoficción, si es que no todo es autoficción hoy, claro. Sí, mira que yo he tenido como mucha a mí me parece interesante el fenómeno de la autoficción o las posibilidades que a veces te brinda. Y técnicamente podríamos decir que yo a veces hago autoficción. Lo que pasa es que creo que es más ficción que todo lo otro, pero me gusta ese juego de meterme como personaje. En los cuentos, tanto pues en mis 2 libros, Malas Posturas y Llorar sobre leche derramada, aparecen esos personajes también. O sea, yo tengo como una idea, o hasta ahora la he tenido, como de esta familia extraña que me estoy reinventando en la literatura. Entonces Lina es un personaje, Soledad, que es su mamá, es un personaje, y también Iván, que es el papá, y Estefanía, que es la hermana, y en los cuentos hay otros. Cuando la gente ya se ha leído mis cuentos, como que sabe que estos personajes existen. No necesariamente son exactamente los mismos, pero me ha gustado como vampirizar estas personas y estas características de mi familia. Esa historia particular de La mano que cura surge de muchas como anécdotas de infancia de mi mamá. Claro, yo no he leído tus anteriores cuentos, pero sí sé que has hablado de fantasmas en ellos. ¿Vos crees en fantasmas, aunque sea a los vivos, a los que realmente hay que temer? O sea, no, yo creo que a los vivos hay que tenerles miedo como un hijo. Bueno, pero yo no creo. Se vale esa respuesta. Ajá, vale. O sea, no digo que no creo, simplemente estoy ahí. Vale. Recoges una cita de la escritora chilena María Luisa Bombal. Yo creo que el mundo olvida hasta qué punto vivimos apoyados en lo desconocido. Hemos organizado una existencia lógica sobre un pozo de misterios. No sé si es un poco la síntesis del espíritu de esta historia, ¿no? Lo que hay de verdad en el mundo, aunque no lo veamos porque no somos capaces o porque no lo entendemos. Esa frase me gustó mucho porque yo apenas recientemente leí a Bombal y esta frase la encontraron las editoras de Tránsito. Me encantó la frase porque es una cosa con la que yo vivo hablando de eso todo el tiempo. A ver, hay gente que es como, ay, entonces si vos hablas de un fantasma o de una bruja o de una huaca entonces eso ya es sobrenatural o fantástico. Y yo trato como de explicar como en mi perspectiva no. O sea, como yo crecí, igual mi mamá fue a la universidad y creía en brujas y todo está en el mismo plano de lo real. Y esa es la narrativa que a mí me interesa. No hacer la distinción, sino antes darnos cuenta que en supuestamente este mundo, entre comillas, civilizado, moderno y tecnológico, la gente todavía más se vuelca a toda esta búsqueda como de lo que se llama, entre comillas, sobrenatural. Quería también hacer un guiño a esa forma en la que yo crecí, escuchando todas estas historias más del lado de mi mamá, que eran historias muy de brujas aquí en Antioquia, que es la región en donde yo vivo, en Colombia. Y por el otro lado, mi papá, que es un hombre científico, que me contaba historias de los matemáticos y los físicos y me enseñaba así estrictamente la diferencia entre astronomía y astrología, ¿es cierto? Entonces como que quería mostrar un poco que esto siempre es como
como una tensión, o sea, todos estos saberes, entre comillas, y entre comillas pseudosaberes también están en tensión, depende de quién los mire, pues. Aquí hablas de magia roja, de magia negra, de magia verde, hay brujería buena, brujería mala, además de las historias que te contaba tu madre, no sé si hay otro tipo de documentación en esta historia, de dónde has bebido para hablar de esos calderos de animales sacrificados, de ungüentos, de pociones. Pues mira, a mí me gusta mucho la historia de la brujería. Ajá. De hecho, doy clase sobre eso, suena muy extraño, pero sí doy clase. Entonces, digamos que tengo como el bagaje, entre comillas, académico, Ajá. histórico, y conozco, digamos, un poco del contexto de la brujería aquí en Colombia, en Latinoamérica, bueno. Y obviamente esa información también se filtra en la novela, pero yo sí quería como inventármela. No quería como que fuera una novela muy sociológica en el sentido de es que esto es así en la realidad. ¿Qué pasa? Que si vos vas a cualquier mercado donde te venden cosas para hacer brujería, entre comillas, acá, hay libritos de esos que son como de muy mala edición, que son como brujería verde, hechizos de magia roja, no sé qué, pues. Pero al final la idea de la novela es precisamente contradecir un poco eso y hablar de la magia o de la brujería como una herramienta. Es como un machete. El machete sirve para matar y sirve para trabajar la tierra. Depende de quién lo tenga en la mano. Eso es la brujería en la novela. La brujería es una herramienta. No hay brujería buena y brujería mala, y roja y verde. Es el poder que tienen estas mujeres y lo que ellas quieren y pueden hacer con ese poder. Lo que sí ha habido es un estigma sobre esas mujeres a lo largo de la historia, ya que tú eres estudiosa de la brujería y de las brujas. Aquí a España han llegado en los últimos meses o años muchos libros sobre brujas para quitarles precisamente ese estigma machista, ¿no?, que ha sobrevivido durante siglos. A las mujeres a las que no entendíamos las tachábamos y las tachamos de brujas. Aquí escribes: los poderes no otorgaban hombres, siempre mujeres, solo mujeres. Hay una reivindicación también feminista de esas brujas. Sí, claro. Yo quería que fueran mujeres, las de mi historia, que no hubieran señores con poderes. No quería que hubiera. Pero pues no es un asunto como de odio ni nada, simplemente era como una imaginación que tenía de esta línea matriarcal. Pero claro, la bruja, más allá de si eran mujeres diferentes o no, la bruja es un invento social para justificar la persecución a las mujeres y el acorralamiento de las mujeres en un lugar, digamos, de lo privado y de la sumisión. Entonces también muchas de las mujeres que murieron no eran mujeres yerbateras o parteras o sabedoras de ningún tipo, simplemente alguien las acusó de que, no sé, me miraste feo y se me dañó el sembrado de trigo, ponele. Y entonces eso era prueba suficiente. Y lo que habla el fenómeno de la bruja es eso, de una persecución institucionalizada hacia la mujer y luego cómo los movimientos de las mujeres y los movimientos feministas reivindican ese lugar de la bruja y dicen: listo, usted quiere que yo sea bruja, entonces voy a ser la más bruja de todas. Y por eso creo que en este momento hay esta explosión de textos y de materiales alrededor de la brujería, porque hay como una gran sed de reformar también y de reivindicar un poco esa figura. Lo que sí se habla mucho es de el hacer las paces con la muerte del papá, ¿no? Como si no se hace ese proceso de duelo, ahí crece el dolor, el sufrimiento, la soledad, la frustración, el abandono, la importancia, ¿no?, de despedirse de los muertos. Sí, creo que esa sí es una gran pregunta mía, el asunto por el miedo a la muerte. Y como siempre, aunque ya sepamos que la persona se va a morir, nos coge, entre comillas, por sorpresa y la gente pues se rasga las vestiduras y hay como un apego que a veces me parece cruel, pues porque mantenemos vivos a personas queridas a costa del propio como bien vivir, no sé. O sea, aunque estén ahí en la cama, pero que estén vivos, respirando, y eso nos da como una tranquilidad muy extraña, y yo estoy en contra de eso radicalmente. O sea, me parece tristísimo apegarnos a la vida biológica porque sí, y creo que si uno va a vivir es para vivir bien y vivir contento y no sufrir.
Y entonces creo que en la novela sí un poco alrededor de la figura, pues como del momento de la muerte del papá, reflexiono mucho sobre ese tire afloje entre desear que mis seres queridos no se mueran, pero desear que no sufran, ¿cierto? Y entender que la muerte es parte de esta vida y que creo que a veces incluso sería mejor despedirnos en vida y no que nos coja por sorpresa. Hay una reflexión también muy bonita sobre la memoria. Por un lado, el Alzheimer que sufre el padre, ese laberinto donde pierde la memoria, ese laberinto por el que deambulan también las ánimas. Creo que es un homenaje, más allá de las brujas, a las guardianas de la memoria, ¿no? Mujeres que han tejido historias, que han transmitido esas historias, que han transmitido el saber o los saberes, la memoria frente al olvido, esa bestia hambrienta. Sí, no lo había relacionado como el Alzheimer con este asunto de la memoria, pues que ellas se pasan como por generaciones. Pero sí, pues por un lado el Alzheimer para mí es una gran pregunta porque aquí en Antioquia hay mucho Alzheimer. De hecho hay un tipo de Alzheimer genético que se llama el gen paisa y es particular de acá, es una cosa terrible. Entonces digamos que vivo rodeada de Alzheimer. Entonces es una enfermedad que me genera miedo y creo que por eso aparece de esta manera tan fuerte en la novela. Y el asunto de la memoria creo que tiene un poco que ver para mí y es como un homenaje muy velado en la novela con esas personas que me contaron a mí historias desde que yo era pequeña, porque muchas de las historias de Soledad cuando es niña, que Soledad está basada en mi mamá, que se llama Soledad, son historias que me contó mi papá y que me contó mi tía, que son como las personas que me enseñaron este gusto por contar. Entonces creo que ahí sí hay como un reconocimiento a estas personas que cuentan y que están todo el tiempo narrando las historias y ahí hay una conservación, digamos, de la memoria, aunque sean historias simplemente familiares, pues no tiene que ser nada como muy grandioso. Pues Lina, termino. Muchas gracias por haber estado con nosotros y no olvidaremos nunca que hay una mano que cura, que hay una mano que mata y que en las manos también se guardan las deudas con los poderes. No, muchas gracias a vos por la conversación. La hora extra. Los muertos también son parte del proceso creativo de nuestra siguiente invitada, que tiene algo de bruja también y de místico. Se llama Naomi Rincón Gallardo y llega desde México. Bueno, soy artista visual, vivo en la ciudad de Oaxaca, en México, y definiría mi trabajo como una hechura de inframundos, así le llamo, porque en estas fabulaciones que hago, invito siempre a los muertos a ser parte del proceso. Entonces hay una especie de surrealismo político que trata de activar a través de trabajo simbólico una memoria viva que da cuenta del horror en el que está sumergido el territorio mexicano desde hace más de 15 años. Naomi nos ha presentado en la Casa Encendida de Madrid la trilogía Tzitzimime. Las Tzitzimimes son criaturas sobrenaturales que aparecen en fuentes coloniales del siglo XVI en México, en el Códice Magliaveciano y en el Códice Tudela, y aparecen descritas como, y representadas y pintadas como unos personajes femeninos de cara descarnada, con lengua de cuchillo, con serpientes entre las piernas y con sangre escurriendo entre las piernas. Y son unas figuras muy temidas porque se pensaba que bajarían a la tierra a devorarse a la humanidad en momentos de peligro cósmico. La artista ha rodado 3 películas cortas protagonizadas por estas criaturas a las que les chorrea sangre entre las piernas. La primera cinta es Versos de Porquería. Versos de Porquería fue un trabajo que hice en pleno brote pandémico. Estaba yo respondiendo a un estado afectivo también de
cómo nuestras vidas a nivel planetario fueron controladas y reducidas a una serie de instrucciones completamente autoritarias, y que nuestra vida también se redujo a permanecer con miedo, encerrados, y al mismo tiempo también como rehabituándome a la naturalización del peligro de estar vivo en este territorio mexicano que se ha vuelto un país con hemorragia, como dice una boca sangrante en la última película Eclipse. Es conocido que México se ha convertido en el país de las fosas clandestinas, que los arqueólogos ya no buscan vestigios de otras culturas, sino que buscan cuerpos de desaparecidos. Entonces estamos rodeados de muertos. Por el país de las fosas, por el país de las fosas. Manos y brazos brotan de la tierra. En esta obra denuncia cómo las mujeres han dejado de ser un efecto colateral para ser un objetivo estratégico en las guerras, como advertía la escritora argentina Rita Laura Segato. Rita Laura Segato dice que los cuerpos de las mujeres se vuelven los lienzos para la escritura del control y del mandato de la masculinidad, y de lo que ella llama las pedagogías de la crueldad, que son estas prácticas y actos que programan a los sujetos a convertir la vida en cosa, a convertir la vida en propiedad, la vida humana, la vida de las mujeres, los cuerpos de las mujeres y de los hombres, los territorios, de cosificarlos. Es un efecto de colonialidad, no es suficiente para llamarlo así, es una conquestualidad, como este acto de conquista. Entonces, que el brazo se esté alzando, y aparecen brazos en los tres trabajos, brazos que se levantan, es un acto de persistencia y de decir: no queremos morir esta muerte necropolítica, esta muerte prematura. Algunas personas piensan que somos muy jóvenes para saber. Deberían saber que somos muy jóvenes para morir. Ese rincón es México, un territorio de muertos sin duelo, dice Naomi Rincón Gallardo. A Versos de porquería le sigue Soneto de alimañas, centrada en el colapso y destrucción del planeta. Y termina con Eclipse, cuando el sol es devorado por la luna, la oscuridad sale victoriosa y las Tzitzimime descienden a la tierra para devorar a los hombres en un acto de autodefensa. Si quieren conocer más sobre estos mundos queer, decoloniales y que recuperan la cosmovisión de los pueblos prehispánicos, tienen la entrevista en nuestra página web y en Ser Podcast. La hora extra. Hemos pasado por Chile, Argentina, México, Colombia o Perú reivindicando la riqueza del español. Tienen todas las entrevistas en el podcast de La Hora Extra. Terminamos en La Rioja con Voces de la Lengua, una iniciativa del Gobierno de La Rioja de activación cultural que gira en torno a nuestro idioma, un santuario para la palabra en español, la palabra hablada, recitada o cantada, música y teatro, relatos, cuentos y acentos que nos acerca Diego Sacristán de Radio Rioja. Voces de la Lengua es un centro de creación artística que gira en torno al idioma español. Está ubicado en el Valle de la Lengua, un ecosistema creativo, diverso y vivo que se alimenta y crece con el patrimonio material e inmaterial del idioma y que tiene como centro neurálgico San Millán de la Cogolla, patrimonio de la humanidad y cuna del castellano. Y podrá desatar esta alma mía. Ora a su afán ansioso lisonjera. Después de 6 meses de andadura, Voces de la Lengua llega al verano tras haber contado con grandes nombres de la palabra, de la interpretación y de la música. José Sacristán, Amancio Prada, Carlos Hipólito, Pepe Villuela, Arturo Querejeta, Manuela Velasco o a quien escuchamos, el Brujo. Alma a quien todo un dios prisión ha sido. Venas que humor a tanto fuego han dado. Hemos estado ya en 10 municipios del Valle y en lugares muy variopintos, en ermitas, en los grandes monasterios, por supuesto. Quien habla es Ignacio García, el director de Voces de la Lengua. Pero también en la vereda del río, en el bosque, y ahora en verano también seguiremos ese camino de que todo el valle entero sea un escenario vivo de palabras. Bajo su criterio han pasado por este proyecto una infinidad de propuestas, como la que trae este fin de semana Rita Barber, que actúa con el pianista cubano Miguel Núñez. Eso nos llevó a estilos muy diferentes, desde la canción de autor, pasando por la ópera, el fado, el tango, cada uno de ellos una historia en femenino que está muy bien.
no olvidar. Yo es que soy actriz, cantante. Eso me facilita el acercarme a la música desde un lugar muy de la interpretación. Pero no solo el piano y la música han estado presentes, también las historias, los cuentos, el relato. Un ejemplo ha sido Legolas Colectivo Escénico. Contar una historia que nos enamore y cuando hay una historia que nos gusta y que vemos que además se presta al trabajo que nosotros hacemos, pues nos metemos de lleno en ella. Esa historia nos la vamos pasando de boca a boca, ¿no? Es decir, vamos viendo... Teatro y grandes autores, Calderón de la Barca y Lope de Vega han estado presentes en las voces de Carmen del Valle y Joaquín Notario. Y otros grandes éxitos que llevan siglos con nosotros sin poder identificar a sus autores, romances a los que puso alma la cantante uruguaya Sara Chabá. La música de transmisión oral tiene esa cosa de que siempre está como renovándose. Son versiones bastante como renovadas dentro, intentando mantener como la esencia de esas músicas para las nuevas generaciones. Y todo esto con un objetivo: inundar el Valle de Culturas, llevar las voces más allá de los lugares habituales donde encontrarla, llenar de voces castellanas el valle donde surgió nuestro idioma para colocarlo en el mapa y conseguir atraer cada vez más visitantes. El Valle de la Lengua, un valle que encara el futuro con mucho que contar. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.